Muy bien. Vale. Bueno, pues vamos a orar entonces, dándole gracias al Señor de poder reencontrarnos otra vez y poder tomar esta hora juntos para meditar en estas lecciones que nos hablan de su persona y de su palabra. Oramos. Padre amado, queremos bendecir tu nombre en esta tarde para algunos, en esta noche para los que estamos aquí en España. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Tienes algo muy especial cada día de nuestras vidas, pero de manera especial cuando estamos juntos para abrir tu palabra y meditar en ella. Y aunque no podemos hacerlo presencialmente, Señor, reunirnos de esta manera nos permite conocernos, saber un poquito más de nuestras vidas y compartir una misma fe, un mismo Señor, una misma sed, un mismo hambre de tu persona y de tu palabra. Y eso hace que esta clase y que este tiempo sea algo muy especial. Bendícenos, Señor, habla a nuestros corazones, porque lo pedimos orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Y como veis, allí tenemos el paso 8, una comunión diaria. En realidad, esta lección podríamos decir que resume o aplica las dos lecciones anteriores. El paso 7 se titulaba Hablando con Dios y el paso 6, Dios me habla. En el paso 6 dimos un vistazo a lo que es la Biblia, al propósito de la Biblia, la importancia de conocer su contenido, y también acabamos la lección con un cuadrito que decía cómo sacar provecho de la Biblia. Luego, la siguiente lección fue sobre la oración, el paso 7, y estuvimos meditando acerca de la confesión, la adoración, las peticiones y las acciones de gracias. Ahora, en la lección de hoy vamos a compaginar estas dos cosas y vamos a abundar en un tema que a lo mejor nos parece que lo hemos visto ya, pero vais a ver que vamos a tratar de puntualizar acerca de la palabra de Dios y cómo se conjuga la lectura de la palabra con la oración y el poder escuchar a Dios hablarnos por medio de su Espíritu y a través de la palabra. Por eso es que en la presentación tenemos este título, En comunión diaria, y luego la persona diciendo, aquí estoy, Señor, listo para nuestra cita. ¿Qué es un tiempo devocional? Bueno, un tiempo devocional es una cita diaria con Dios. Debe ser diaria porque se requiere tiempo para desarrollar su relación o nuestra relación con Él. La madurez no viene al instante, sino que se cultiva día tras día. Bueno, esto es algo que todos sabemos, ¿no? Nuestros niños, nuestros hijos, yo veo a mis nietos, la diferencia que hay entre las conductas de Simón, que se lastimó la mano el domingo pasado, que va a cumplir ahora 3 años, está todo ilusionado con el día de su cumpleaños, y los otros mayores que ya están preparándose para cumplir los 10 en julio, si Dios quiere, ¿no? Y ya uno nota que en ellos hay una gran diferencia, porque claro, hay años de diferencia donde han crecido, donde han madurado, sin embargo, siguen teniendo todavía actitudes infantiles, obviamente. Ahora bien, esto no ocurre al instante. Nadie crece repentinamente. Hay que pasar etapas, hay que cubrir meses y años en la vida, y esto ocurre también en la vida espiritual. En una ocasión, un hombre se jactaba de ser creyente durante 30 años. Sin embargo, un pastor que le conocía dijo, en realidad es un creyente de 1 año repetido 30 veces.
Entonces, ese es el peligro que corremos, ¿no? Es decir, yo puedo ser creyente, confiar en el Señor, pero lamentablemente puedo dejar de madurar, puedo estancarme en la vida cristiana y esto es algo que los demás sin duda van a notar. Ahora bien, un tiempo devocional es un tiempo que nos va a ayudar a madurar espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Con un encuentro diario con Dios. El Salmo 5.3, que tenemos plasmado aquí en la página de nuestro manual, dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí vemos, si leyésemos todo el Salmo, por ejemplo, el versículo anterior, el versículo 1, el salmista dice: escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así que el Salmo comienza con una petición del salmista, con un clamor intenso: Señor, escucha mi gemir, atiende mi clamor. Y estas expresiones son características de los salmos, especialmente los de lamento, que ponen de manifiesto la magnitud de la aflicción. Es decir, ellos están viviendo un momento de dolor y quieren expresar la necesidad espiritual que tienen. En este caso, pueden estar pasando momentos de angustia, y entonces esto no es simplemente una palabra religiosa o superficial o una oración memorizada de poca significación. Lo que el salmista está haciendo es presentarse con un clamor profundo, con una plegaria intensa, con una oración de petición y ayuda. Y la referencia a temprano, en la mañana, de mañana me presentaré, indica que hay una urgencia en ese clamor. Y entonces el salmista está confiado en que Dios le puede escuchar y él le reconoce como su rey y su Dios. Y en este sentido, el Salmo 5 nos habla de una oración intensa e íntima, donde el autor está reconociendo la autoridad divina aún sobre las autoridades humanas. El salmista llega a sentir que se está presentando en el sitio más elevado donde se puede presentar un caso o que alguien atienda una necesidad. Y este es nada más y nada menos que un encuentro con Dios. El Señor es el juez por excelencia que tiene la capacidad de establecer justicia en el momento oportuno. Y entonces estas expresiones, mi rey, mi Dios, revelan ese sentimiento profundo del adorador. El Señor no es un rey, un monarca distante, despreocupado por los dolores de su pueblo, sino que es una persona cercana, íntima, que va a responder, que va a dar las fuerzas que se necesitan, y en eso el salmista confía y por eso espera la intervención divina. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora bien, a este momento devocional algunos le llaman la hora quieta, otros le llamamos la hora silenciosa, otros sencillamente le llaman, como aparece en este manual, voy a tener mi devocional, voy a tener mi encuentro con el Señor. La hora quieta o la hora silenciosa se le llama así porque es un tiempo de esperar delante de Dios, para que nos hable a través de su palabra y también en respuesta a nuestro clamor y a nuestra oración. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué importancia tiene el tiempo devocional? Bueno, leemos Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué precioso es este versículo, esta promesa que tiene un contenido extraordinario. No podemos detenernos en todo el contexto, pero a Josué acababa de morir Moisés, el pastor, el líder,
el que había sacado a Israel de Egipto con la guía de Dios, pero él era la cara y la persona que se presentaba delante de Dios y quien lideraba al pueblo. Y ahora él ha muerto y Josué se levanta como aquel que va a continuar con la tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida. La tarea que se le encomendaba era enorme, tanto como para tenerle ocupado, bueno, pues tremendamente ocupado. Era una persona que su agenda estaría, vamos, colmada de citas para hablar con líderes, con responsables, para tratar asuntos que estarían aconteciendo en medio del pueblo. Sin embargo, a este hombre se le dice que tiene que encontrar tiempo para meditar en la ley, de día y de noche. Y no debía permitir que se saliera, apartase de su boca. Es decir, que todas las órdenes, lo que saliera de su boca, que su conversación, que las órdenes que diera al pueblo de Israel debían estar en consonancia con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Y en todas las ocasiones debía decir conforme a lo que dice Isaías 8:20, por ejemplo, donde el profeta dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es tremendo, ¿no? Pensar si todas nuestras conversaciones, todo lo que hablamos, todo lo que sale de nuestra boca estuviera en consonancia con la palabra de Dios. Lamentablemente eso a veces no pasa, ¿no? Nos embarcamos en conversaciones de política, de problemas familiares, de puntos de vista distintos sobre las cosas de la vida, y muchas veces nuestra conversación termina estando a kilómetros de distancia de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y aquí se le exhorta a este líder a que todo lo que saliera de su boca estuviera de acuerdo a la ley del Señor. Así que, aunque Josué era un hombre de gran poder, él, a pesar de la autoridad que tenía, debía someterse a lo mandado. No hay ser humano con dignidad o dominio suficiente para colocarse por encima de la ley de Dios. Lamentablemente esto nuestros políticos no lo entienden, han rechazado la Biblia. Aquí en España, por ejemplo, hoy no quieren jurar su cargo sobre la Biblia, sino sobre la Constitución, porque lamentablemente hay mucha incredulidad y ateísmo, ¿no? Sin embargo, a Josué se le dice que se someta a la palabra de Dios. Tenía que hacer lo que estaba escrito, debía hacerlo conforme a lo que estaba escrito sin reserva, y así mantener una conciencia limpia delante del Señor, lo que a su vez habría de traer prosperidad para él y para el pueblo, porque si todo lo que él mandaba y ordenaba era conforme a la palabra de Dios, sería también para bendecir al pueblo, y esto traería prosperidad en su vida personal. Luego tenemos el Salmo 63:1, Dios mío. Bueno, vamos a apuntar aquí qué importancia tiene un tiempo devocional. Pues como vemos, es clave para ser prosperado en todo. El tiempo devocional es clave para ser prosperado en todo lo que hagamos, en nuestra vida matrimonial, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo secular, en todo lo que hagamos en nuestra vida. ¿Qué nos dice el Salmo 63, versículo 1? Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y esto nos habla de que el tiempo devocional es clave para calmar la sed espiritual. El salmista aquí está exponiendo lo que hace, lo que siente y lo que experimenta. Y él en esta afirmación inicial afirma que el Señor es su Dios, que le busca de madrugada, que su alma tiene sed del Señor y que su carne le anhela, es decir, todo su cuerpo, su vida completa. Eso es lo que quiere decir el salmista.
mi alma tiene sed, mi carne te anhela, está queriendo decir, no hay nada en mi vida que quede fuera de anhelar tu palabra y de la influencia que tu palabra puede tener en mi experiencia diaria. Obviamente, él está experimentando alguna crisis, alguna dificultad, y por eso habla de que hay una tierra seca y árida. Dice, mi alma tiene sed, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. A veces vienen a nuestra vida distintas crisis, dificultades que podemos comparar con tierras áridas y con las sequedades de los desiertos. Y entonces, desde esa situación, él desea ver y disfrutar nuevamente el poder y la gloria de Dios, además de disfrutar de lo que disfrutaban cuando se reunían a celebrar en el santuario. Y esta era una manera de referirse, ya sea al tabernáculo o luego posteriormente a lo que sería el templo de Jerusalén. Si el Salmos de David, en realidad el templo todavía no existía, pero sí había un lugar donde el arca había sido llevada y donde David planeaba reconstruir el templo. Así que había un sitio donde él podía buscar al Señor. Y entonces, desde las dificultades que atraviesa, él recuerda esas experiencias y las añora. La imagen del desierto es muy importante en el poema, pues revela la intensidad de la crisis y la gravedad del problema. Los desiertos son tierras vastas y extensas, donde escasea la vegetación, donde no hay fuentes de agua. A mí me encantan los documentales donde muestran los animales, los desiertos, y la verdad que incluso ahora viendo las imágenes del Dakar, los corredores atravesando desiertos donde no hay absolutamente nada de vegetación, debe ser algo terrible atravesar esos lugares, pues allí la vida es complicada y difícil. Y yo sé que algunos de vosotros estáis pasando por a veces situaciones. Recién una hermana le preguntaba ahora, ¿cómo estabas? Y esta hermana le contestaba, hay días de desierto, ¿no? Hay días donde nos sentimos secos, hay días donde el dolor parece embargar nuestros corazones, hay días donde el desánimo nos presiona y entonces anhelamos esto. Y precisamente en este salmo la referencia al desierto representa el entorno de una dificultad física que experimenta el salmista, que anhela superar esa crisis y disfrutar de la presencia de Dios. Por lo tanto, la palabra, el tiempo devocional es clave para calmar la sed espiritual. Como pastor, tantas veces me sigo encontrando con hermanos que cuando pasan crisis no leen la Biblia, dejan de orar y además dejan de asistir a la iglesia. Y yo les digo, pero es que estás haciendo justo lo contrario de lo que deberías hacer. Es ahora cuando más deberías venir al culto, donde más necesitas recibir la palabra de Dios. Es ahora cuando necesitas buscar al Señor. Sin embargo, lamentablemente a veces nuestro dolor nos lleva a hundirnos más en esos desiertos. Luego tenemos la cita de Mateo 4:4, donde el Señor responde a la tentación de Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos recuerda que la importancia de un tiempo devocional es clave para alimentar el alma. El alma, en realidad, toda esta tentación, la primera, di que estas piedras se conviertan en pan, tenía que ver con el amor y la voluntad de Dios. Satanás le estaba diciendo al Señor, ya que eres el amado Hijo de Dios, ¿por qué tu Padre no te alimenta? Ya que te puso en este terrible desierto. Y esta tentación suena como las palabras de Satanás a Evangénesis 3. Es una sugerencia, terrible de que el Padre no nos ama, con que Dios os ha dicho tal cosa, es que Dios no quiere lo mejor para vosotros. Pero había otra sugerencia. Aquí Satanás le está diciendo a Jesús, usa tu poder divino para satisfacer tus propias necesidades. Y cuando nosotros ponemos nuestras necesidades físicas
por encima de nuestras necesidades espirituales, pecamos. Cuando permitimos que las circunstancias dicten nuestras acciones, en lugar de seguir la voluntad de Dios, pecamos. Jesús pudo haber convertido las piedras en pan, pero al hacerlo hubiera estado ejerciendo sus poderes independientemente del Padre, y él había venido a obedecer al Padre. Así que para derrotar a Satanás, el Señor citó Deuteronomio 8:3, 8:3, donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Alimentarse con la palabra de Dios y obedecerla es más importante que consumir alimento físico. Y más tarde, hacer la voluntad de Dios, en realidad el Señor les diría a los discípulos, es esa la comida que yo necesito. Allí en Juan 4, luego de hablar con la mujer samaritana, donde ellos se habían ido a buscar alimentos. Ahora bien, ¿diría usted que una cita diaria con Dios es una necesidad o solamente una buena idea si le queda tiempo? Bueno, pues yo creo que nuestra respuesta obviamente es que el tiempo devocional es una necesidad prioritaria. Debo darle la mayor importancia. Debo darle la mayor importancia. ¿Cuándo y dónde debe tener su devocional? Bueno, tal vez el mejor tiempo es en la mañana, porque esto nos permite comenzar el día con Dios. Nuestro Señor Jesucristo y personas como David apartaron un tiempo especial en la mañana. Lo acabamos de leer en el Salmo 5:3 y luego en Marcos 1:35 leemos que el Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Obviamente esto implica que tendré que levantarme más temprano de lo acostumbrado, pero sin duda descubriremos que esto vale la pena, ¿eh? Yo recuerdo en mi juventud, de mis primeros años de casado, teníamos a nuestros 2 hijos y yo tenía que entrar a las 8 de la mañana en mi trabajo, así que a las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, ya me levantaba para tomar un café y tener un tiempo con el Señor. Luego cogía mi bicicleta y me iba hasta mi lugar de trabajo para llegar a horario con tiempo suficiente. Pero ese buscar temprano al Señor fue un tiempo de muchísima bendición. Yo sé que a veces nos cuesta levantarnos temprano, que hay personas que prefieren buscar algún otro momento del día. Bueno, pues no hay ningún mandamiento que diga que tenemos que levantarnos temprano para orar. Hay gente que en la mañana no funciona. Ellos dicen: yo hasta que no tomo un café y no pasa media hora, no puedo meditar, no soy persona, suelen decir, ¿no? Pues esto puede ser cierto y no vamos a juzgar a nadie por buscar otro momento en el día. Pero lo comentaba el otro día, creo, que quienes no van en la mañana a buscar poder en la presencia del Señor, es probable que tengan que volver a la noche a la presencia del Señor para pedir perdón, ¿no? Entonces, yo animo realmente a dedicar un tiempo en la mañana. ¿Qué más tenemos aquí? Se debe buscar un lugar tranquilo donde pasar tiempo sin interrupciones. Si no es momento para tener la radio prendida, ni la televisión prendida, ni para estar mirando el periódico, sino es buscar privacidad. Hay que levantarse antes que los demás, cerrar la puerta de su cuarto o irse al patio. Hablaban siempre de una mujer que fue, bueno, ahora no me va a salir el nombre, madre de un gran evangelista, pero que tenía 9 hijos. Entonces ella se encerraba en el baño para tener su tiempo a solas con el Señor. Y cuando no podía hacer eso, se tapaba la cabeza, los niños corrían a su alrededor y ella se ponía un manto sobre la cabeza y tenía la Biblia abierta y buscaba el rostro del Señor en oración. Así que un lugar tranquilo. Esto es importante, tener nuestro tiempo con el Señor.
Y ahora tenemos aquí una sugerencia. Fíjese ahora mismo un tiempo y lugar para su devocional. La hora, las 7:30 de la mañana, por ejemplo, voy a tener mi devocional, entonces me voy a levantar a las 7:15, 15 minutos antes, para lavarme la cara, lavarme los dientes, prepararme y entonces luego encontrar un lugar, ya sea en la cocina, en la sala de estar, en una biblioteca, en el despacho, en un lugar a solas, en el patio si hace mucho calor, o al lado del fueguito, si estás con 20 grados bajo cero como Mila en Canadá, ¿no es cierto? Pues un lugar así donde podemos recogernos en silencio en la presencia del Señor. Muy bien, lo que debe incluir su tiempo devocional. En primer lugar, bueno, tenemos aquí que debe haber una preparación del corazón. ¿Con qué actitud debe presentarse ante Dios? Y dice el Salmo 139, versos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, el Salmo 139 es un salmo donde se destaca la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Estos son temas palabras un poco teológicas. La omnipresencia significa que el Señor está en todo lugar y la omnisciencia del Señor significa que Él mira lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y al final de este salmo, el salmista retoma algunos de los temas iniciales. El salmista, en respuesta a las acciones de la gente enemiga de Dios, y leéis los versículos anteriores, y también fundamentado en el conocimiento de Dios divino, que es decir, que Dios conoce su corazón y sus pensamientos aún antes de que su lengua pronuncie las palabras. Entonces el salmista suplica que el Señor le examine, que evalúe su corazón, que analice su vida, que estudie sus actitudes y sus acciones. Y en este sentido, entonces, el salmista está dispuesto a ser examinado y orientado. El salmista, en este sentido, se está presentando ante un Dios todopoderoso con humildad, pues reconoce que no importa lo que diga o haga, el Señor los conoce de manera perfecta. Y esta declaración final revela la humildad del salmista y suplica a Dios que por algún motivo se llegara a desviar del camino correcto y cayera en la perversidad, en un error, en un pecado, le pide al Señor que le dirija por los caminos de la perfección. Y esto nos salude, es algo que tiene que ver con la revelación divina en la antigüedad, con los libros de la ley y los mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel. Así que estos pensamientos del Salmo nos revelan las preocupaciones básicas de una persona que quizá como el salmista había sido acusado injustamente, porque hay unos versículos anteriores que hablan sobre sus enemigos, etc. Así que él se presenta delante de Dios para ser examinado y orientado. Luego tenemos el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aquí tenemos al salmista dispuesto a ser sorprendido y aprender. La palabra maravilla en el hebreo indica todo lo que está más allá de lo natural o de lo que uno naturalmente esperaría. Es decir, algo que me va a maravillar, algo que me va a sorprender, algo que yo ni siquiera lo espero. Y qué bonito es cuando nos pasa eso en la palabra de Dios. Cuando alguien nos comparte algo de la palabra que nos abre los ojos a algo que no habíamos visto antes. A mí me encanta compartir a veces ciertas cosas en los devocionales y ver que los hermanos responden agradeciéndome, diciendo, pastor, qué bien me ha hecho el devocional de hoy. ¿Y por qué? Porque están experimentando ese gozo, esa alegría, ¿no? Y yo lo recibo a su vez de otros también, porque siempre estamos aprendiendo y siempre nos estamos maravillando. Y solamente si Dios abre los ojos,
puede uno ver esas riquezas de la palabra de Dios. Por eso es importante venir delante del Señor en el tiempo devocional en quietud, con humildad y dispuesto a pasar unos momentos tranquilos, sin interrupción, porque es que si no, nos perdemos estas riquezas porque tenemos prisa, porque queremos hacer otras cosas y perdemos de vista lo fundamental. Entonces, ah, eh, aquí el salmista está, bueno, si vamos al Salmo 119, versículo 18, el versículo 17, dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Es decir, él está orando allí y le está pidiendo a Dios que lo ayude a guardar su palabra y luego le dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Spurgeon, en base a esto, dijo lo siguiente, no necesitamos que Dios nos dé más beneficios, sino que nos dé la habilidad de ver lo que ya nos ha dado, de ver lo que ya nos ha dado. Qué hermoso es, hermanos, saber que el Señor ha puesto tantas cosas hermosas en nuestra vida. Y este versículo trae recuerdos a mi corazón de mis padres, que mi padre era pastor y guiaba el culto de oración de la iglesia, como a veces yo estoy guiando los cultos de oración de los miércoles, o lo hacía Abraham cuando yo estaba enfermo, pero la persona que dirige, y mi padre hacía cantar siempre una canción después de orar, cuando iba a abrir la Biblia para compartir un devocional que decía, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, y yo en tu ley maravilla veré si me enseñas, Señor. Y cada vez que leo este versículo, esa canción viene a mi mente otra vez y recuerdo cómo mis padres oraban cantando y pidiendo al Señor que abriera nuestros ojos. También tenemos otra vez aquí el Salmo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Por lo tanto, vamos a poner dispuestos a esperar en él y ya no vamos a aclarar más nada de este salmo. Y luego tenemos Hebreos 4:16, dispuesto a acercarse con confianza. Y Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí tenemos esa invitación que se nos hace para acercarnos al trono de la gracia con confianza, con libertad, con franqueza. ¿Por qué? En Romanos capítulo 5, versículo 21, Pablo dijo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Y me ha encantado hoy ver esta frase, la gracia reine. Ahora reina, hermanos, la gracia. Antes, en cambio, en la época del Antiguo Testamento, tan importante para los hebreos, el pueblo judío no podía acercarse a Dios. Lo hacía solo el sumo pontífice, el sumo sacerdote, una vez al año. Nosotros ahora tenemos un trono de gracia, no es un trono de justicia, de juicio, es un trono de gracia y vamos allí para encontrar lo que no merecemos, misericordia. Y el primer resultado de acercarnos es alcanzar misericordia, porque a causa de nuestro pecado, eso necesitamos precisamente. Y luego el segundo resultado es gracia, porque necesitamos esa gracia debida a nuestra debilidad. Y dicha gracia es abundante. Pedro, en su primera carta, capítulo 4, dice que es multiforme, multicolor. Para cada necesidad que tenemos, hay un color. Para cada color de necesidad que tenemos, hay un color de la gracia de Dios para suplir esa necesidad o ese oportuno socorro. Según el griego, expresa la idea de justo a tiempo, en el momento que más lo necesitamos y en la manera en que más lo precisamos. Qué bendición, hermanos, es saber que podemos venir delante de Dios para encontrar ese oportuno socorro.
el estudio de la palabra de Dios. Juan 5:39 nos manda a estudiar a fondo las Escrituras. El Señor dijo allí a escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, la palabra inspirada de Dios, es el único libro cuya lectura levanta la vida y el espíritu del hombre. Y escudriñar no es leer superficialmente. En el original la palabra habla de meditar, profundizar, traer a relación, comparar e investigar en profundidad. El Señor les estaba diciendo, si quieren saber quién soy yo, estudien las Escrituras, escudriñenlas a fondo. Pensáis que en ellas vais a encontrar la vida eterna y yo les aseguro que al leerla van a encontrar que allí se habla de mí, que soy el Hijo de Dios. Si alguien quiere saber más del Señor Jesucristo, debe escudriñar, estudiar la Biblia día a día. Y allí no solo encontrará la vida eterna, sino que conocerá más acerca de Cristo, de su plenitud, de su amor, de su deidad, de la gloria que hay en conocer a Jesucristo. Así que esto implica no solamente leer, sino también estudiar el pasaje con el propósito de descubrir su significado y lo que Dios le quiere comunicar. Para comenzar, dice, estudie pasajes cortos, no más de un capítulo. Tal vez es mejor leer un pasaje corto varias veces que leer varios capítulos. Así podrá analizarlo bien. A veces tenemos ganas de leer mucho, y claro, no es que esté mal leer mucho, pero claro, no podemos retener tanto ni profundizar en lo que estamos leyendo. Por lo tanto, se recomienda leer de a poco y profundizar en la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo estudiar la Biblia? Aquí tenemos un pasaje, un lugar en blanco que es para, este lugar aquí sería para poner una cita bíblica. Por ejemplo, el Salmo 23, para Juan capítulo 1 o Filipenses capítulo 4, en fin, sea la cita bíblica que estemos leyendo. Luego tenemos aquí algunas preguntas que nos van a ayudar a analizar el pasaje. La primera, ¿qué me impresionó más del pasaje? Para esto es importante, por ejemplo, tener, que luego lo va a recomendar, una libreta, un cuaderno para apuntar al lado de la Biblia. Por eso es que nosotros en la iglesia publicamos una guía devocional. Por ejemplo, ahora estamos con la de los Salmos. Luego, ahí hay lugares para apuntar, para tomar notas de mensajes. Y todo esto es precisamente para que los creyentes se acostumbren a apuntar las cosas que meditan. ¿Qué me impresionó más del pasaje? ¿Qué me llamó la atención? En primer lugar, de lo que yo he leído, de esos 2, 3, 5 versículos. Luego, ¿cuál es la idea principal? Si yo estoy, por ejemplo, leyendo el Salmo 23, a lo mejor lo que me llamó más la atención es cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿no? Y luego, ¿cuál es la idea principal? Bueno, la idea principal es que el Señor es mi pastor, que Dios es un pastor que me acompaña, ¿no? Luego, ¿cuáles son las palabras clave? ¿Qué significan? Y entonces yo ahí tendría que poner, el Señor es un pastor, Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, la palabra nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué significa un valle de sombra de muerte? En fin, yo puedo ir escogiendo y apuntando las palabras más importantes, no todas, por supuesto. Tengo que tratar de sacar las claves. Luego, ¿qué significan en mi vida? ¿Qué desea Dios que yo haga hoy? Es decir, todo esto me dice algo a mí hoy. Y luego también tenemos aquí la sugerencia de tomar en cuenta preguntas que me ayudarán a sacar más provecho del pasaje.
¿Hay un mandato que obedecer? A lo mejor en el Salmo 23 no tengo un mandato que obedecer claramente, ¿no? Pero a lo mejor puedo estar leyendo un pasaje del Señor, por ejemplo, el Juan 5:39, escudriñar las escrituras, allí hay un mandato. O puedo estar leyendo Juan capítulo 15, donde el Señor habla de que tenemos que llevar fruto, ¿no? O luego Primera Tesalonicenses 5, que dice orad sin cesar. Pues allí hay un mandato que obedecer. Luego hay un ejemplo que seguir. Pues en los evangelios hay muchos ejemplos que seguir. O puedo estar leyendo la vida de David y ver ejemplos para imitar o no imitar de la vida de David. Luego hay otra pregunta aquí. ¿Hay un pecado que evitar? A lo mejor estoy leyendo la epístola a los Efesios, donde dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o que no mintamos, o que no haya discusiones y peleas, que no haya ira, ¿no es cierto? Que no nos vayamos a dormir enojados, etcétera, ¿no? Entonces, hay un pecado que evitar. Y también otra pregunta, ¿hay una promesa para hacer la mía? O sea, no en todos los lugares de la Biblia voy a encontrar un mandato o un ejemplo o un pecado o una promesa, pero a lo mejor justamente estoy leyendo un pasaje que no hay mandato, no hay ejemplo, no hay pecado, pero hay una promesa. Hay una promesa, ¿vale? Entonces, justamente ese texto de la Biblia me alienta, me consuela y me permite disfrutar la promesa del Señor. Luego tenemos esa recomendación a pie de página. Compre un cuaderno hoy para usar en su tiempo devocional. Use el método del cuadro arriba al estudiar su Biblia, anotando sus pensamientos en el cuaderno. Es esta una disciplina hermosa. Yo tengo guardados cuadernos de años y años y no sabéis qué placer y qué bendiciones para mí de cuando en cuando coger uno de esos libros, de esos cuadernos. Por ejemplo, aquí saco uno que tengo en la mano y os lo muestro, y entonces allí vais viendo todas las cosas que yo he ido apuntando, estudiando, preparando mensajes, meditando la palabra de Dios y los voy guardando porque son un verdadero tesoro espiritual para mi vida. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a ver si vamos a borrar esto que hemos puesto aquí, el borrador, porque si no, ahí está. Muy bien, sacamos. Vamos aprendiendo a usar un poquito este aparato. Como decía al principio, esta clase es una mezcla de las dos clases anteriores. Y hasta aquí hemos visto la lección número 6. La hemos repasado. Ahora vamos a repasar la 7. ¿Por qué? Porque en mi tiempo devocional debe haber no solo lectura y meditación de la Biblia, sino que debe haber oración. Y entonces dice, ore refiriéndose al pasaje bíblico estudiado, responda a Dios comentándole su reacción al pasaje, incluya en su oración confesión, adoración, ore por las peticiones en su lista de oración y también acción de gracias. Esto no nos vamos a detener mucho porque ya lo hemos meditado en la lección de la semana de hace 15 días, la importancia de que esto forme parte de nuestra vida de oración. Entonces, una vez que yo he leído y he meditado, he tomado notas en mi devocional, tomo unos minutos para orar sobre lo que he leído, dándole gracias al Señor por la promesa, confesando un pecado, pidiéndole que me ayude a cumplir un mandato, si eso es lo que he encontrado en el pasaje que he leído, en fin. Y luego también hay una sugerencia aquí, cantar al Señor. La música levanta su espíritu y ayuda a crear un ambiente de adoración en su tiempo devocional. Cante o escuche coros o himnos regularmente, no solo en su devocional, sino durante todo el día. Efesios 5:19, si lo prefiere, puede silbar o tararear los coros o los cánticos. Gracias a Dios hoy tenemos YouTube
Y yo, por ejemplo, en las mañanas me gusta poner de nuevo la alabanza del domingo en la iglesia. Y vuelvo a buscar el enlace que mandé el sábado a los hermanos, lo pincho y veo una parte de la alabanza o escucho una parte del mensaje, porque como estamos en la semana estudiando el mismo salmo que se ha predicado el domingo, entonces en el devocional yo vuelvo a repasar y a meditar, ¿vale? Y luego es muy bonito cantar al Señor. A veces no puedo hacerlo en voz alta porque a esa hora de la mañana puedo molestar a los vecinos, pero pongo la música, me pongo los cascos y me deleito escuchando una canción de alabanza al Señor. Luego tenemos poner en práctica lo aprendido. Santiago 1, 22, perdón, voy a volver para atrás, nos advierte a ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque leer la Biblia sin aplicarla a su vida es como ver su cara en un espejo y salir sin limpiarse las manchas que el espejo le muestra. No tendrá sentido leer la Biblia si no está dispuesto a someterse a lo que dice. También meditar y memorizar. Vosotros en las lecciones que estamos haciendo tenéis siempre una sugerencia de memorización. Dice copiar un versículo del pasaje leído en una tarjeta o papel o libreta para poder meditar en él durante el día. Procure memorizarlo. De esta manera Dios le ayudará a resistir al pecado. Si esto yo lo hice algún tiempo cuando trabajaba, que os contaba que salía de casa después de hacer mi devocional, viajaba en mi bicicleta hasta el trabajo y me había escrito versículos bíblicos o bosquejos de la palabra de Dios, y como mi trabajo era manual, me los pegaba en una pared que tenía delante y mientras hacía el trabajo leía y releía y memorizaba la palabra de Dios. Tenemos que buscar recursos y aprovechar de esta manera el poder meditar en la palabra. Así que tenemos entonces un cuadrito aquí como repaso, un plan sencillo para su tiempo devocional. Prepare su corazón, autoexamínese, confiese su pecado, pida entendimiento, estudie la Biblia anotando qué le impresionó más, cuál es la idea principal, cuáles son las palabras claves, ore al Señor confesando, alabando, pidiendo también, dando gracias, cante al Señor, aplique lo que ha aprendido, medite y memorice. Al principio tenemos, como siempre, los falsos y los verdaderos. Ya estamos acabando y dice, es importantísimo leer la Biblia y orar todos los días. Por supuesto que sí, porque es alimento para nuestra alma y nosotros nos alimentamos todos los días, ¿no? A menos que hagamos unas horas de ayuno o una dieta especial, pero tenemos que alimentar nuestro cuerpo y la palabra de Dios es el alimento espiritual para cada día de nuestra vida. Luego uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día. Pues no, acabamos de sugerir que no. A veces sí tenemos como propuestas, por ejemplo, Abraham cuando comenzó la pandemia, recuerdo el año 2020 ya, se propuso leer la Biblia y creo que la leyó en 30 días. Para conseguir eso hay que leer muchísimos capítulos diariamente. Pero claro, eso no significa que él no tuviera su tiempo devocional. Lo hizo porque estábamos encerrados en casa y no se podía salir a hacer visitas ni hacer otro ministerio que estar encerrados en nuestra casa, ¿no? Entonces, la idea de leer muchos capítulos de la Biblia va en contra de lo que queremos cuando hablamos del devocional. Por eso aquí ponemos que es falso. ¿Dios me quiere transformar día tras día a través de su palabra? Claro que sí. Dios nos transforma día tras día, nos hace más parecidos a Jesucristo. Luego tenéis allí en los márgenes de la lección de hoy para pensar Hebreos capítulo 4 versículo 12 que dice que la Biblia es una espada de dos filos. La lectura a veces nos incomoda porque penetra nuestras vidas para mostrarnos lo que somos y lo que tenemos que corregir.
¿Alguna vez ha dado gracias a Dios por esta característica tan necesaria de las Sagradas Escrituras? No siempre nos gusta que nos corrijan, ¿no? Que la Biblia nos diga algo que está mal en nuestra vida, ¿no? También aquí tenemos una sugerencia de memorizar el orden de los libros de la Biblia para buscarlos rápidamente, especialmente los profetas menores, que son muy pequeñitos, muy cortitos y a veces difíciles de encontrar. Luego se sugiere un plan de lecturas bíblicas y tenéis aquí el apéndice 5. El apéndice 5 es una página que tenéis al final del manual. Están varios apéndices y el apéndice 5 es un plan de lectura para leer la Biblia, pero no toda la Biblia. Aquí dice toda la Biblia, pero en realidad es para leer el Nuevo Testamento, solo para leer el Nuevo Testamento e ir marcando cada capítulo que se va leyendo, ¿vale? Así que allí tenéis esa ayuda, diríamos así. Luego aquí la idea de crecer memorizando Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay también sugerencias prácticas. Una muy interesante es esta que tenemos aquí y que yo la sugiero para que la uséis mucho. Marque su Biblia. No tengáis miedo de marcar la Biblia, de subrayarla, de marcar cuando hay un mandamiento, de marcar cuando hay una promesa, de poner una notita al lado que os llame la atención. Todo esto es muy importante para luego en tu propia Biblia volver a encontrar esas cosas con las que el Señor te ha bendecido en una lectura devocional, ¿vale? Así que bueno, todas estas cosas son consejos importantes. Aquí precisamente dice, si le cuesta concentrarse, lea y ore en voz alta o de pie, no tenga su devocional acostado en la cama, podría dormirse, ¿eh? Entonces, en eso tenemos que ser sabios también. Este plan para el tiempo devocional también lo tenéis allí en el apéndice número 6, así que ya no lo voy a leer porque podéis buscarlo todo allí. Quiero acabar hoy con este cuadrito que es una sugerencia, la hora que cambia el mundo. Hay personas que a veces se nos hace difícil pasar mucho tiempo en oración. Estar 10 minutos orando parece una eternidad, ¿no? Realmente nos ayuda mucho la oración conjunta. Cuando oramos los miércoles a la noche o como hicimos la semana pasada, fue una maravillosa bendición orar con otros. Pero como aquí estamos hablando de un tiempo devocional, estamos hablando de un momento personal e íntimo. Y le hemos puesto como título La hora que cambia el mundo, pero a mí me gusta llamarla la hora que me cambia a mí. Y entonces está dibujado un reloj que va separando en 5 o periodos de 10 minutos las actividades. Por ejemplo, 5 minutos de alabanza, escuchar una alabanza o cantar. Esos primeros 5 minutos para empezar mi tiempo con el Señor. Luego, la lectura bíblica de un salmo o un versículo sobre la oración. Puedo, aunque no sea la oración, pero puedo escoger una oración bíblica o el salmo, en fin, 5 minutos de lectura de la Biblia. Luego otros 5 minutos de oración personal ante el Señor. Bueno, aquí voy a ver si puedo borrar este último que he puesto. No me hace caso. Ahí está. Este último, entonces, a ver si puedo dibujar otra vez. No me deja dibujar. Ahí está. Tampoco me deja. Texto, no quiero. Ratón. No sé por qué ha pasado ahora que no me deja seleccionar nada. Bueno, ahí está. Oración personal. Vamos a hacer el dibujo. Acá está. Entonces, 5 minutos para orar,
por motivos personales. Yo le pido al Señor y oro, Señor, por mi vida, por mi intimidad, por mis luchas personales. Luego otra alabanza, otros 5 minutos para otra alabanza. Luego 5 minutos para dar gracias. Gracias por la vida, gracias por la iglesia, gracias por la Biblia, gracias por los hermanos en la fe, por la familia, gracias por la presencia del Señor. Luego 10 minutos de intercesión por otras personas. Orar por la iglesia, orar por los enfermos, como hemos estado orando esta semana, por las personas ingresadas. Luego otro tiempo de alabanza, escuchar otra canción. Y así vamos pasando, 5 minutos, 10 minutos de lectura de la Biblia con un devocional, para tomar notas, ¿vale? Luego 10 minutos para orar por salvación de almas. Aquí puedo hacer una lista de las personas no creyentes que están a mi alrededor, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis familiares, y los menciono uno por uno. Luego vuelvo a escuchar otra alabanza más y finalmente otros 10 minutos para orar por lo que sienta que quiera hacerlo, o incluso guardar silencio y esperar en el Señor. Orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Así que, amados hermanos, como podéis ver, cuando queréis acordar usando esta hora que cambia el mundo, pues se puede tener tiempos hermosos devocionales en la presencia del Señor, y a veces vais a daros cuenta que una hora a veces no alcanza, no es suficiente, porque de alguna manera los minutos se nos pasan tan rápido, que estamos en la presencia del Señor, disfrutando de Él, de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene para nosotros. Así que hemos llegado al final, amados hermanos, y dejamos de compartir la pantalla. Voy a dejaros que podáis abrir vuestros micrófonos, y también vamos a dejar de grabar, dando gracias también al Señor por este tiempo en el que hemos podido meditar sobre la importancia de un devocional.